Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, profe. Hola a Hola, todas. maestro. Hola. Bueno, pues vamos a comenzar. Antes que nada, les agradezco por conectarse. Ya nadie me contestó en la plataforma, así que yo pensé ya me dejaron plantado. Pero qué bueno que están aquí, ¿vale? La sesión queda grabada por cualquier cosa de que alguien no se haya podido conectar, pero creo que sí está la mayoría, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. En esta semana. Debido a que, bueno, yo no vine un día, no pude ir un día y que además se suspendieron clases porque tía Claudia tomó posesión de la presidencia, pues entonces eso nos impidió que pudiéramos revisar el tema que tenemos asignado, ¿vale? O sea, prácticamente la semana pasada no tuvimos clase, entonces tenemos que reponer porque si no su formación pues queda a medias, ¿no? Entonces, tenemos que revisar este texto de Ocampo Rosales. Sí, Carla, levantaste la mano. Hola, profesor, buenas noches. Oiga, una pregunta, ¿debemos entregar reporte de lectura? Sí. Ok, gracias. Sí. Oiga, y también otra cosa, bueno, yo que vivo aquí en Xochimilco se nos está yendo mucho la luz. Ok, vale, como les decía, no se preocupen, la sesión queda grabada, la estoy grabando de una vez, para que lo puedan revisar si tienen alguna problemática. Gracias, profe. De nada. También tengo mano levantada de Tamara. De mí. Oiga, profe, una pregunta. Es que yo también tenía la misma duda del reporte de lectura de esta semana, porque en la carta descriptiva no viene, entonces pues teníamos dudas todas, ahora sí que en general. Sí, siempre se hace control de lectura, ¿vale? Pero ojo, tenemos también que ponernos de acuerdo, por eso era importante para mí, para la actividad de la exposición, ¿vale? Que tenemos pendiente para los grupos de integración escolar. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Entonces también tenemos que revisarlo. Sí, Tamara, otra vez. Ay, perdóneme. Es que le iba a decir que si nos podía dar chance mañana hasta la noche para entregar el reporte, porque todas no sabíamos. Sí, adelante, sin problema. Gracias. De nada. Sí, sin problema. Les digo, tenemos que ponernos de acuerdo porque, bueno, pues hay estas actividades pendientes que tenemos que revisar, ¿vale? Pero bueno, ahorita llegamos a eso. Primero vamos a ver el tema. El texto es de Ocampo Rosales, de la 14 a la 56, y luego hay que revisar de guía de estudio, que es guía de estudio de orientación 2, de cuarto semestre de Colegio de Bachilleres, que es una guía ya de orientación educativa. Pero antes de llegar a eso, vamos a explicar el tema, ¿ok? Bueno, pues al respecto, ya hemos hablado mucho acerca de las condiciones socioculturales que están directamente relacionadas con la orientación educativa y cómo esto pues hace... tiene una influencia directa en la labor que realizamos nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un destino cambiante. Son condiciones socioculturales que en un momento parecen más estables y de repente, ¡pum!, todo cambia, ¿no? Como sabemos, incluso en este momento de coyuntura política, pues hay un cambio acerca de cómo se ingresará a nivel medio superior, por ejemplo, con la desaparición del examen Competencia, que es una propuesta tanto de Claudia Sheinbaum como de Clara Brugada. Esto pues hace que la labor del orientador educativo, del orientador vocacional, tenga que actualizarse, ¿no? Por lo tanto, es importante contar con esta información, pero no solamente que la orientación sea dotar al sujeto de un montón de ¿cómo decirlo? De información teórica, sino que también esté ligada a la vida del sujeto, ¿no? Nos dice que esperamos que el sujeto que elige un momento, una carrera vocacional, tenga un momento de estabilidad emocional, tanto en el terreno educativo y laboral como en sus relaciones interpersonales. Es decir, aquí la idea es que nosotros podamos tener la orientación como un proceso integral, que se encuentre de manera recurrente en contacto con la vida diaria, para que
la escuela no sea solamente un espacio que se encuentre, ¿cómo decirlo?, aislado de otras áreas, porque finalmente cuando el estudiante llega a la escuela, llega con influencia de todo lo que le ocurre, tanto lo que le ocurre en casa como lo que le ocurre alrededor, lo que le ocurre a sus papás. O sea, por ejemplo, si los papás los despiden del trabajo y se quedan sin trabajo para poder pagar la colegiatura, eso va a incidir directamente también en las oportunidades de orientación o de elección de carrera o de seguir estudiando. A lo mejor tendrán que hacer una pausa, ¿no? Entonces, eso ocurre. Y también algo que nosotros vivimos actualmente es una explosión, ¿no?, de oferta universitaria, en la cual encontramos muchas carreras que se ofertan, pero que lo hacen en poco tiempo. Ya hablábamos las sesiones anteriores del concepto del técnico superior universitario, ¿no?, que es distinto de una licenciatura, que son carreras de nivel superior, pero digamos mucho más cortas, ¿no?, que están dirigidas a 2 años, 3 años, y como estas buscan tener una salida hacia el trabajo, o sea, que tengan un conocimiento más allá del técnico, por eso es técnico superior universitario, pero digamos que estén dirigidos ya hacia el trabajo. Pero hay otras carreras, ya hablábamos de estas que son fáciles de obtener el REBOE de manera más sencilla, por ejemplo, pedagogía, administración, psicología, turismo, que pueden, en algunos lugares, enfermería, que pueden ofertarse en diversos sitios y que están carreras a 2 años. Hoy iba en la calle y me encontré un letrero que decía: termina tu licenciatura en pedagogía en 2 años, ¿no? Entonces yo me pregunto cómo saldrá formada todas esas personas, ¿no? Y es que eso lo vemos como resultado también de cambios en el aparato productivo, es decir, necesitar más personas preparadas o más personas que estén realizando una actividad productiva, laboral, más rápido. Y esto a veces compromete, por supuesto, la formación profesional en la cual el sujeto esté inserto. También debemos considerar cómo la orientación vocacional no debe de perder de vista cuáles son los valores y actitudes en relación con el medio y la realidad. Habría que preguntarle al estudiante por qué quiere estudiar lo que quiere estudiar. Habrá personas, como ya lo hemos hablado en algunas clases, que quieren estudiar cierta carrera porque tienen un familiar con una plaza y entonces desean continuarla únicamente. O habrá algunos otros que quieren estudiar algo. ¿Por qué? Porque les va a dejar mucho dinero, ¿no? Porque van a hacerse ricos. Y eso nos lleva, por ejemplo, a que nos cuestionemos cuáles son las carreras mejor pagadas, ¿no? Vamos a ponerle por acá, porque fue un ejercicio que les pedí a los chicos de orientación vocacional que buscaran unas carreras mejores pagadas en México 2024, ¿no? Dice carreras mejores pagadas de México. Porque hay personas que a lo mejor solo quieren elegirlo por esta vía, ¿no? Medicina de especialidad, economía, medicina general, electrónica y automatización, ciencias computacionales, electricidad y generación de energía, construcción e ingeniería civil, bellas artes, arquitectura y urbanismo, desarrollo de software. Como podemos ver aquí, no estamos ni la psicología ni la pedagogía, ¿no? Pero también eso nos lleva a cuestionarnos cuáles son las carreras peor pagadas. Sí, lo cual es muy, muy triste. Ya vi sus caras tristes ahí en la conversación. Pero vean, las 10 carreras con peores salarios según el economista. Bueno, acá están las más altas. Y ahora vamos con las más bajas. ¿Dónde están? Carreras peor pagadas. Formación docente en educación preescolar. Orientación e intervención educativa. Y es justo la materia que estamos dando. Trabajo y orientación social. Y atención social. Pedagogía. Formación docente en la enseñanza de asignaturas específicas. Adquisición de idiomas extranjeros. Formación docente en programas multidisciplinarios. Formación docente en educación primaria. Criminología y criminalística y deportes. Como podemos ver, entonces, pues a ver, estamos, es muy triste, pero estamos un poco cerca de la precariedad,
Ajá. Esto es importante también que lo tengamos para poder discutir con las personas por qué están estudiando lo que quieren estudiar. Es decir, si alguien, vamos a suponer que estudia, no sé, trabajo social, ¿no? Porque cree que va a ser millonario, bueno, pues, a ver, la realidad es que no necesariamente esto va a pasar, ¿no? O bien, aquí pensamos en los médicos, ¿no? Pero también cuánto tiempo se le invierte, cuánto tiempo de gasto, ¿no? De manutención de la escuela, de la educación se requiere para poder sostener esta carrera, ¿no? También economía, a lo mejor quienes consiguen un trabajo como economistas pueden tener muy buen sueldo, pero ¿qué tal la oferta laboral, ¿no? Entonces, esto es algo que el texto de Ocampo nos lo pone, ¿no? O sea, que se cuestiona al respecto. Y entonces ahí nos preguntamos acerca de los valores que pueda tener el valores y actitudes que pueda tener con respecto a su medio y su realidad, ¿no? Lo está haciendo únicamente por dinero o por qué motivo es que el sujeto quiere estudiar eso que dice que es lo que le apasiona, ¿no? Visto así, el desarrollo profesional de la orientación en sus niveles escolar, educacional y profesional constituye una respuesta social a la complejidad de la elección profesional y ocupacional, ¿vale? Nos dice también el texto que la orientación no solamente se circunscribe, es decir, se limita a lo educativo. Al final, cuando estamos ya en el ruedo, en el campo de trabajo, va a ser muy necesario que también intervengas de una u otra forma en la orientación personal, ¿no? Personas que te dicen, oye, profe, es que no sé qué hacer porque ahorita me acabo de enterar que mi novia está embarazada y entonces tengo que entrar a trabajar y ya no voy a seguir estudiando. Eso atiende lo personal, ¿no? Problemas familiares, problemas psicológicos, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de orientación y aunque podamos nosotros pensar, no, es que yo por estudié pedagogía para no dedicarme a la psicología, no tener que atender esto, ¿qué crees? Que se va a tener que cruzar en algún punto. ¿Por qué? Porque no va a ser ajeno, o sea, no podemos, como te decía, aislar al estudiante y solamente quedarnos con una parte de su vida. Hay diferentes ámbitos que tienen que estar vinculados. Y ese es justo el punto que Leona Tyler, como teórica, defiende, ¿no? Que es necesario considerar cómo la orientación es la inestabilidad propiciada por las rápidas transformaciones que afectan nuestras condiciones de vida en estos ámbitos, familiar, social, laboral, emocional y escolar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como orientadores? Aprovechar las experiencias, tanto tuyas, ¿no? como adulto responsable, o al menos adulto que intenta ser funcional, hacia un educando, un menor, ¿no? Que también tiene sus experiencias particulares, pero ¿cómo podemos conjuntar esto para poder crear soluciones a situaciones problemáticas? También reconociendo, por supuesto, cuáles son los límites de lo que podemos y no podemos hacer. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron la serie por 13 razones de Netflix, la de 13 Reasons Why. No, profe. No, ¿cómo creen? ¿Cómo creen? Esta serie fue muy polémica hace unos años, poquitos. O sea, en realidad no es tan vieja. Por 13 razones, ¿no? Esta serie nos cuenta, bueno, fue de Netflix, hablaba acerca de unos adolescentes en la preparatoria y nos cuenta el suicidio de Hannah Baker, que es ella, ¿no? Y cómo lo viven sus compañeros. Aquí el punto es que, bueno, durante los 13 capítulos se nos cuentan las 13 razones que tuvo Hannah para suicidarse y el personaje principal, no me acuerdo cómo se llama, él, pues intenta descubrir cómo es que ellos se llama Glade, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que Hannah en algún momento va a orientación, va con el orientador, ¿no? Y el orientador no detecta la problemática que ella está viviendo y que finalmente ella termina en suicidio. Vi por ahí una mano levantada, Tamara. ¿No? ¿Sí? ¿No?
Ok, creo que no. Bueno, te decía, entonces, ¿por qué te menciono este caso? Porque ella llega a orientación, ¿no? Busca hablar acerca de cómo se siente, pero te digo, el orientador no evalúa la profundidad. Y es que también no podemos ser todólogos. Sin embargo, por ejemplo, vamos a suponer que tú detectas que hay una situación personal, psicológica del estudiante que te rebasa y tú dices, sabes que yo no tengo los conocimientos, no tengo la formación para poder hacer esto. Bueno, ¿qué hago? Tengo que referir hacia otras personas que estén capacitadas y sobre todo informar a las personas que estén involucradas, ¿no? A veces, y lo malo de lo que tenemos en México es que hay sobrepoblación en ocasiones, poco personal, y eso limita también que podamos darle un seguimiento puntual a cada uno de los casos, ¿no? Sin embargo, sí que pueden pasar este tipo de situaciones. Aprovechando eso, hay en el Centro de Integración Juvenil, a mí me gusta bastante. No sé, espera. Acá en la página del Centro de Integración Juvenil, ellos ofrecen un montón de cursos acerca de cómo podemos brindar ese tipo de consejería dentro del nivel medio superior. Vamos a ver, por ejemplo, los cursos gratuitos. Por si te interesa esta área, voy a hacerlo un poquito más grande para que alcances a ver. Por ejemplo, existen cursos de atención de la violencia familiar, prevención de maltrato a niños, niñas y adolescentes, primeros auxilios psicológicos, o sea, qué pasa si tenemos a una persona en crisis, porque esto pasa, o sea, yo les decía en una ocasión, estábamos en Nicel todos tomando clases y hubo un chico que se estaba cortando adentro del salón, adentro del baño, de ahí de la universidad, ¿no? Entonces tuvo que hacer una intervención en crisis. ¿A quién le toca? Pues a la coordinación, a la orientación, ¿no? Bueno, en este caso no hay orientación, pero pues tuvimos que entrar, ¿no? Entonces sí que es importante conocerlo. Te digo, hay de diferentes tipos, hay de prevención de adicciones y, por ejemplo, salud mental desde la escuela, prevención y detección del consumo de drogas y violencia. Y aunque tú estés estudiando, por ejemplo, en este momento tú puedes inscribirte. O sea, solamente hay que checar las convocatorias, los momentos en los cuales está abierto y poder registrarte, ¿no? En la página del Centro de Integración Juvenil, ahí viene toda la información y bueno, para que si te interesa puedas estar en contacto, porque también hay otras que son dirigidas específicamente al nivel medio superior y que, bueno, te vendrían bastante bien y que ahorita que estás estudiando podría ser una buena oportunidad de tomarla, ¿vale? Bueno, considerando esto, pues es como el enfoque que tiene Leona Tyler de no dejar de lado las situaciones problemáticas que viven y potenciar las experiencias del estudiante para que pueda solucionar otro tipo de situaciones que le vengan posteriormente, porque podemos en ocasiones pensar que el adolescente no sabe, ¿no? Como que está perdido únicamente, que está confundido, esta idea de el adolescente adolece. Pero a ver, no. O sea, es un sujeto que requiere tal vez justo una guía, una orientación, pero para potenciar sus habilidades de resolución de problemas. Porque si lo dejamos solamente que se ahogue, no, pues no es probable que tengamos un resultado funesto al final del día. También, ¿qué pasa? Nos dice que según Tyler, otro factor que hace más urgente la necesidad de ofrecer servicios de orientación es el derrumbe de las propias convicciones que solían mantener firme al individuo en épocas de crisis. A ver, por ejemplo, cuando pasamos por ¿cómo se llama esta materia? Por psicología de desarrollo del adolescente, hablamos de la crisis. ¿Y qué es la crisis?
crisis. Es cuando el sujeto va en un continuo de la vida y de repente ¡pum!, se corta este camino y lo desestabiliza. Al desestabilizarlo, al no poder continuar de la manera en la que se encontraba, es donde sobreviene una crisis. Sin embargo, las crisis, así como pueden ser oportunidades de aprendizaje, también pueden ser momentos de debacle en la cual el sujeto se nos pierda. Bien, entonces, ¿cómo hacemos? No le vamos a decir al estudiante, ya no pienses en eso, no te preocupes, todo va a estar bien, porque a ver, no, ni va a estar bien, ni sí preocúpate. ¿Por qué? Porque en el te pasó algo de cualquier índole, familiar, social, laboral, sentimental, incluso, te pasó algo. Pero ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo te puedo ayudar para que, a pesar de esto horrible que te acaba de pasar, puedas seguir viviendo? Es decir, aprender a vivir con la falta. Aprender a vivir con esta situación problemática y seguir avanzando. Abrir otros caminos. Consideremos que cuando una persona se encuentra en crisis, puede tener solamente una visión de túnel en la cual tenga dificultad para poder ver más allá de su realidad inmediata. Entonces, la orientación tendría que buscar potenciar que el sujeto realice elecciones prudentes. Y ahí el punto, porque el adolescente se le puede hacer muy fácil tomar soluciones inmediatas o de satisfacción a corto plazo, pero no ver la prudencia de la decisión que él está tomando. Por ello es importante promover la adaptación o la salud mental, y por ello, por supuesto, es necesario que nosotros tengamos claro qué es una decisión de salud mental, ¿no? Porque a lo mejor yo le digo, oye, no, sí, vete de tu casa, lo que vives es horrible, pero a ver, tiene 15 años, tiene certificado de secundaria, que salga de la casa es lo más óptimo en este preciso instante. A ver, veamos qué redes hay alrededor. Podemos hablar con padres, no contamos con padres, ok, contamos con abuelos. ¿Qué pasa? Autoridades educativas tienen que entrar, hablamos con dirección, generamos un plan, hay que hablarle al DIF, no sé. O sea, hay que tener toda esta información alrededor, investigarla, saber por dónde proceder. Y también, ¿qué pasa? Que la SEP tiene muchos protocolos de acción y es importante que lo sepamos, porque si tú te das una vuelta por acá, por la SEP, vamos a ponerle, no sé, SEP, bullying, ellos cuentan con muchísimos programas, ¿no?, de Escuela Libre de Violencia, y hay protocolos para denunciarlo. Hay también manuales educativos, ¿no? Por ejemplo, dice Manual para la elaboración del protocolo local de erradicación del acoso escolar en la educación básica. Hay diferentes guías para docentes, hay guías también para las autoridades educativas. O sea, hay un montón. En realidad, a veces pensamos que no sabemos qué hacer, que no está normado, que el gobierno no hace nada. No, a ver, sí hay, pero el punto es que en muchas ocasiones no lo conocemos. Igual si tú entras a las páginas del Instituto de Educación Media Superior, te encontrarás con muchos materiales creados por la SEP que están dirigidos a diferentes problemáticas, para adicciones, para trastornos, por ejemplo, de la conducta alimentaria, para bullying, para diferentes problemáticas que medio superior. Entonces, dicho esto, pues yo te diría, échale una revisada a estos materiales para poder tener una idea mucho más clara. ¿Ok? Ahora, ¿cómo ponemos en acción ese tipo de protocolos de intervenciones? Bueno, pues habría que ver qué es lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Cuál es nuestra población? Nos dice que la orientación puede ser dirigida a diferentes poblaciones. Nos dice a infantes, orientadores matrimoniales, escuelas para padres, centros de orientación en escuelas. Y porque, como te decía, o sea, el trabajo en la escuela no se limita únicamente al adolescente. Incluso, aunque estemos en nivel universitario, por ejemplo, a veces los papás van y decir, oye, ¿cómo va mi hijo? Porque le llevo pagando a la escuela desde hace quién sabe cuántos cuatrimestres, me dice que ya va a acabar y resulta que va reprobando todas las materias, ¿no? Entonces, lidiar también con esta dinámica de comunicación
falsa, inadecuada que puede tener una familia, también es necesario confrontarla. Por eso es que la orientación no se queda solamente en decirle al estudiante, oye, haz tu tarea y aprende, ¿no? Nuria Cortada, por otro lado, es otra autora que nos pone el énfasis en que hay que orientar para el ajuste al cambio, es decir, de manera que podamos potenciar en el sujeto que haya flexibilidad en los pensamientos y actitudes. Y esto es complicado en muchas ocasiones. ¿Por qué? Podemos encontrarnos con papás sumamente cerrados, con creencias irracionales, con exigencias, porque generalmente cuando los papás llegan a la oficina de orientación o de coordinación, prefectura, incluso llegan, fúricos, quieren ahorcar a todo el mundo, e incluso los estudiantes también se pueden poner en esa línea. Así que es importante contar un entrenamiento para potenciar esta flexibilidad. A grandes rasgos, por ejemplo, igual si esto te interesa un poco, cómo hacerlo, existe un concepto que a mí me gusta bastante, o que al menos creo que por ahí es donde se le puede entrar, que son las creencias irracionales de Ellis. Albert Ellis es uno de los teóricos de la terapia racional emotivo-conductual, y él se daba cuenta, ¿no?, que en general existen diversas creencias irracionales en todas las personas, ¿no? Y que hacemos drama por las siguientes cosas, ¿no? Por ejemplo, número 1, es una necesidad que ser amado y aprobado por prácticamente cada persona significativa de la sociedad. Es decir, todo el mundo debe de quererme, ¿no? Cuando un estudiante, un papá o un abuelo se nos pone así, es que tenemos que, todo el mundo me tiene que querer, todo el mundo me tiene que tratar bien, el maestro me reprobó porque me odia, porque se portan así conmigo, ¿no? O también personas que vamos a tener que hacer un drama porque sacaron un 9 en lugar de un 10, ¿no? Me ha tocado mucho como profesor, personas llorando. Me acuerdo una de licenciatura de allá de la Universidad de los Sábados, llorando, profe, es que un 8 se ve muy mal ahí en las calificaciones, yo no puedo, nunca he sacado un 8. Bueno, pues a ver, siempre hay una primera vez. Yo les decía, un 8 no la define como profesionista. ¿Qué pasa? No, es que no, un 8 es inaceptable. Y estaba en un drama de verdad como si tuviera, no sé, 10 años, ¿no? O sea, estas creencias irracionales de perfección pueden estar de manifiesto, ¿no? Y también puede estar por parte de los papás. Es que mi hijo, mi hija siempre ha estado en el cuadro de honor, todo lo hace bien, o bien a lo mejor sacó una calificación de 8 o 9 y los papás van a reclamar por qué no tiene el 10. Ahí tenemos una creencia irracional. También otra creencia es hay gente mala y me quiere hacer daño, todos me odian, me quieren dañar, están contra mía, y deben de ser castigados de alguna manera, ¿no? Es que el profesor le puso una baja calificación a mi hijo y entonces tienen que revisar a ese profesor, ¿no? Tienen que castigarlo de alguna manera, o qué consecuencia va a haber para él, porque cómo se atreve el profesor a señalarle o a pedirle algo a mi querubín, ¿no? Esas cosas también van a estar presentes, y es una creencia irracional. Y también, si las cosas no salen como yo quiero, entonces todo es catastrófico, todo está mal, la escuela no sirve, los profesores no sirven, mis papás no sirven, los maestros, mi vida, y eso que te explota, ¿no? Colapsa. También esto es una creencia irracional. O sea, si no ocurren las cosas como yo quiero, entonces me vengo para abajo, ¿no? Y entonces, o también pensar que todo lo malo ocurre porque el mundo me tiene mala voluntad, todo está mal en el mundo y yo no puedo hacer nada para poder controlarlo. Pues sí, a ver, es cierto que no podemos controlar las acciones de otro, pero sí que podemos controlar la actitud con la cual
nos enfrentamos a dichas problemáticas. Pensemos, por ejemplo, en estos videos que tal vez han visto de las videoreacciones a los resultados de la universidad, ¿no? Cuando a lo mejor no se queda alguien y lloran y entonces se sienten lo peor del universo. Ahí podríamos tener esta creencia irracional. O sea, pues sí, no podemos controlar la alta demanda, no podemos obligar a la UNAM que te acepte o a la universidad, pero sí que podemos incidir en la actitud con la que recibes esto. Porque el problema puede estar directamente ahí. Y además, hay personas que se ponen ansiosas por todo, ¿no? O sea, pensando que todo va a salir mal, es que no voy a poder en esta materia, no voy a poder con la carrera, no voy a poder con la tesis, no voy a ser un buen profesionista, no tuve la formación adecuada, ya voy a egresar y no me siento listo para poder hacerlo. De hecho, esto en muchas ocasiones se ha encontrado en los estudios que se han hecho de por qué las personas no terminan la tesis. Se ha encontrado esto, que es porque las personas no se sienten listas para asumirse como un profesionista y por lo tanto pueden pasar muchos años y no terminar la tesis o incluso abandonarla, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen no estoy listo. O sea, no hay como un posicionamiento desde lo psíquico para que el sujeto diga ya, soy licenciado, licenciada, ingeniero, ingeniera, lo que sea, llámenme como tal, no me asumo, ¿no? Y entonces no me titulo. Ajá. ¿Y por qué puede ser esto? Porque a lo mejor el sujeto está terriblemente angustiado por un futuro catastrófico al que no se quiere enfrentar. No sabemos si va a ser así, pero el sujeto no se enfrenta, simplemente ahí lo deja pasar y se relaciona directamente con esta. Es más fácil evitar que afrontar ciertas responsabilidades o dificultades en la vida. Y esto igual está relacionado con, a lo mejor, reprobé. ¿Saben? Esto pasa mucho con los estudiantes de bachillerato, ¿no? Profe, ¿me deja subir la tarea de la semana 2? Oiga, pero estamos en la semana 5 porque no me dijo antes. Es que tenía miedo de que se fuera a enojar o que me fuera a decir algo. Es que tuve problemas con mi plataforma. Y a ver, ¿por qué no te lo dicen en el momento? Bueno, pues porque quieren evitar, o sea, se procrastina, se deja para el final esta asunción de responsabilidades y esto que genera al final de cuentas que haya una falta en la entrega, una falta en el cumplimiento de la tarea y por lo tanto bajas calificaciones. Entonces, a lo mejor aquí no es problema de que el estudiante no aprenda o que no tenga la capacidad, o sea, no es un problema de aprovechamiento, es un problema de comunicación. ¿Por qué? Porque a lo mejor al estudiante le da muchísimo miedo, muchísima pena acercarse a un profesor y decirle, oye, tengo esta problemática, ¿cómo lo resuelvo? Ahora también habrá estudiantes que lo que quieren es que el profe les resuelva todo. ¿Para qué? Para no pensar en ellos cómo solucionarlo. Por ejemplo, cuando a mí en mi trabajo anterior en CUS me decían, profe, pues es que no me gusta la clase, me gustaría que fuera más dinámica. Yo les decía, bueno, ¿qué propones para que sea más dinámica? No sé, profe, pues más dinámica. Sí, pero ¿a qué te refieres con más dinámica? Pues no sé, pues como que, no sé, bueno, cuando tengas una propuesta, me dices. Así, ese es el truco que yo les daba a los profesores, siempre cuando me tocaba dar capacitación con ellos. Dile al estudiante, involúcralo. Ok, se está quejando, tiene todo el derecho a involucrarse. ¿Qué propone? ¿De qué manera él va a ser parte de la solución de su problemática? Y en muchas ocasiones, por no hacerse responsables, dejaban de decir cosas. O sea, pues ya que el profe lo haga bien, ¿no? Que el profe se arregle, ¿no? ¿Por qué? Por no querer asumir esta responsabilidad, ¿vale? Pues si no te gusta, ¿qué propones, no? Entonces, en muchas ocasiones también, ¿qué vamos a tener? Que se debe depender de los demás y se necesita alguien más fuerte en quien confiar. ¿Esto en qué lo vamos a encontrar? Estudiantes que no quieren exponer solos, que no quieren trabajar solos, que lo quieren hacer todo en equipo, ¿no? Esto lo podremos tener. ¿Por qué? Porque siempre van pegados. Es muy importante aquí que detectemos también estos vicios en el trabajo. Cuando tenemos un grupito de, no sé, 3, 4 personas y siempre el trabajo lo hicieron únicamente 2 personas o una, ¿no?
a lo mejor ellas se acomodaron, ella se creó un vicio en esa forma de trabajo, pero no se quieren separar. ¿Por qué? Porque ¿cómo me van a poner a mí a hacerlo solo? ¿No? Y lo malo es que cuando lo hacemos de esa manera, pues no se desarrollan las potencialidades adecuadas, ¿no? Entonces, también hay personas que van a querer justificarse en todas las situaciones del pasado, de lo que les pasó en el verano del 2020 es lo culpable de sus problemáticas de la actualidad y de aquí para siempre, ¿no? Por ejemplo, nos dice aquí, la historia pasada de uno es determinante decisivo en la conducta actual y que algo que le ocurrió alguna vez y le conmociona debe seguir afectándole indefinidamente. Pues sí, a ver, yo entiendo, podemos pensar, yo entiendo, estudiante, que pues te tocó la pandemia, que tuviste clases en línea, que no aprendiste nada, que no tenías cómo hacer la tarea. Ok, vale, pero de eso pasaron hace ya 4 años. ¿Qué estás haciendo para poder solventar las carencias que tuviste previamente? Ok, yo entiendo que se te fue la luz, que no pudiste entregar la tarea, entiendo todo, que se divorciaron tus papás. Ok, va. Pero luego, ¿qué viene? ¿Qué sigue de esto? Porque no puede ser que una problemática afecte al sujeto para toda su vida, ¿no? O sea, es algo que tenemos que hablar con él. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho decirle a mis grupos, cuando comienzo a tener problemas con ellos por conducta, siento una vibra rara o así, les digo, a ver, tenemos de dos, o nos la pasamos lo peor posible o nos la pasamos lo mejor posible. Mi intención es que nos la pasemos lo mejor posible. ¿Por qué? Porque nos restan todavía 10 semanas de trabajar juntos, nos restan 2-3 meses, o me acuerdo que a unos de psicología les decía, a ver, somos 5 profesores de psicología, obviamente nos vamos a encontrar en un montón de materias, así que o lo solucionamos ahorita que van en segundo, o nos arrastramos con esto de aquí a que salgan de la escuela. No podemos hacer que el problema se extienda infinitamente en el tiempo, pero habrá personas que querrán justificar sus problemáticas en ello, ¿no? O bien haya personas que estén muy preocupados por los problemas y las perturbaciones de los demás, y entonces creo esto y creo que los demás deberían de preocuparse por mis problemas, ¿no? Que es un poco como pensar que el mundo gira alrededor de uno. Y entonces hay que ser empáticos todo el tiempo. Sin embargo, yo les diría, chicas, hay que enseñar a la gente que todo es entendible, o una gran parte de los problemas son entendibles, pero no justificables. ¿Vale? Ahora, también depende de la problemática. O sea, una cosa es, se murió mi mamá, se me cayó la casa, se me incendió. A ver, esas son problemáticas reales. Y otra es, no entregué la tarea porque no tuve internet. No, es que, ay, fíjese que, no sé, salimos este fin de semana, nos fuimos a Pachuca y entonces ya regresé bien tarde, bien cansada y entonces ya no supe qué hacer y entonces ya no hice la tarea. Y va a haber papás en ocasiones que van a querer justificar hacia sus hijos, ¿no? Que van a formar parte de esto. Es que el maestro, la maestra no entiende que el niño también requiere descansar, que requiere cosas, o sea, te van a poner 1000 pretextos, ¿no? Entonces, estas creencias irracionales aquí esto. Y también va a haber personas que por no encontrar la solución correcta, perfecta para las problemáticas de su vida, van a no resolver nada, porque no encuentran la solución perfecta. Esto es como un momento de parálisis en el que se encuentran los sujetos, ¿no? Y esto, claro, que en términos de la educación, donde tenemos un calendario que va corriendo, pues el sujeto se quede paralizado porque no encuentra la solución perfecta y mágica a todos sus problemas, va a ser una problemática aún más grande, ¿no? Entonces, pues es algo que debemos tratar de evitar en la medida de lo posible, ¿no? Como potenciando flexibilidad en este tipo de pensamientos y actitudes que te acabo de describir. Así entonces, ¿qué estaremos propiciando en él? Su creatividad. Pero no creatividad en el sentido de, ay, vamos a hacer manualidades y cositas y hacer foamy, ¿no? De figuritas. No, sino
creatividad en la resolución de problemas y problemas de la vida cotidiana, problemas de lo que realmente le está afectando al chamaco chamaca. Ay, es que estoy muy triste porque mi crush no me pela o porque mi novio ya me gosteó y no me contesta. Bueno, a ver. Y eso está afectando en la escuela. No te contesta por WhatsApp y intentaste marcarle. No, es que me da pena. Pues márcale. Oye, esto, no sé, busca otras alternativas. Ajá. Ahora, ¿no tienes solución? Pues no te preocupes. ¿Tienes solución? Tampoco te preocupes. ¿No? Entonces, en vez de preocuparse, la orientación tendría que enseñarle al sujeto a ocuparse, ¿vale? En ese sentido es la creatividad, no en hacer manualidades, escribir cuentos, no, sino en aplicarlo en su vida cotidiana. Así entonces, la orientación, como nos dice Cortada, debe de incluir esos tres aspectos: psicológico, educativo y socioeconómico. ¿Ja? Nos hemos enfocado ahorita en lo psicológico y educativo, pero también lo socioeconómico, en qué está relacionado, es lograr que el hombre colabore para el progreso y desarrollo social y económico de su país, considerando pues todos estos aspectos que puede tener el país, de condiciones laborales, educativas, económicas, incluso de oferta. De oferta laboral que pueda haber. Entonces, es así como como podemos resumir el punto de vista de Cortada. Vamos con el siguiente autor, que es Rodolfo Boholavsky. Para Boholavsky, la orientación se debe entender como una serie de dimensiones o ejes que abarcan desde el asesoramiento en la elaboración de planes de estudio hasta la elección vocacional. Quiere decir entonces que aquí vamos a involucrar directamente a los que educan, ¿no? Aquí, planes de estudio, porque a lo mejor a ti te quedó súper claro qué es la orientación, te llevaste acá, no sé, un montón de ideas para trabajar, pero los profesores que están en la escuela donde estás laborando, ni idea tienen de esto. El plan de estudios justamente tendría que incorporar estas valores, competencias a desarrollar y que tienen que formar parte del programa. De hecho, o sea, seguramente en alguna materia lo verás, no sé en cuál, ¿no? Pero el elaborar todas estas, currícula, toda la currícula implica también que tengas claro cuáles son las competencias, tanto básicas como disciplinares que hay que desarrollar. Pero también existe un cruce con los valores que se tienen que generar en el sujeto. Así, cuando tenemos únicamente profesores que pueden dedicarse a dar solamente contenidos teóricos, pero completamente desligados de la problemática, pues tenemos justo eso, un problema. ¿Por qué? Porque no estamos desarrollando en el sujeto una conciencia. Hablamos en sesiones anteriores, por ejemplo, de la conciencia de clase, ¿no? Que es un aspecto muy importante y que hay propuestas teóricas interesantísimas relacionadas con la conciencia de clase en la educación. Está Paulo Freire, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para hacer esta vinculación, ¿no? ¿Cómo la educación, al final de cuentas, puede ayudar al sujeto a desarrollarse en lo individual, pero también a construir parte de la sociedad? O sea, como dice el lema del Politécnico, ¿no? De la técnica al servicio de la patria. ¿Cómo es que lo pone ese saber al servicio de la construcción de una mejor sociedad? Entonces, para poder realizarlo, es necesario que avancemos en diferentes niveles. Por ejemplo, nivel de prevención, de diagnóstico, investigación y resolución de problemas vocacionales y escolares. Son diferentes momentos que tenemos en la orientación. Prevención es evitar que ocurra, ¿no? Diagnóstico, y hay una problemática, vamos a diferenciarlas. Por ejemplo, si el sujeto tiene un bajo rendimiento escolar, establezcamos un diagnóstico. ¿Esto a qué obedece? Primero, ¿es una deficiencia orgánica del sujeto? ¿Hay una lesión cerebral?
hay alguna falta de desarrollo de la maduración cognitiva que tenga el sujeto. Tiene que ver no con lo cognitivo, sino con lo físico. Pensemos, no sé, en una malformación, una discapacidad motriz, ¿no? Que pueda estar presente, o a lo mejor obedece a factores ambientales. Bueno, a lo mejor hay una depresión ahí operando, hay adicciones, hay bullying. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora, investigación. ¿Cuáles son las características de riesgo que tiene un estudiante, por ejemplo, para caer en deserción escolar? ¿O qué características psicológicas tiene el estudiante que tiene bullying? O pensemos aquellas que, no sé, son proclives a ser objeto de la violencia, o a lo mejor estudiantes en riesgo de caer en crimen organizado. O sea, no sé, hay muchísimas, ¿no? Y cómo resolver estos problemas, tanto lo que toca en la escuela como lo relacionado con la elección de la carrera, que es el ámbito vocacional. ¿Ok? Esta visión entonces implica que tengamos un trabajo interdisciplinario. O sea, solamente el pedagogo no lo va a poder hacer solo, ¿no? Se requiere una intervención donde esté tanto el pedagogo, pedagoga, los psicólogos, las psicólogas, los sociólogos, también, ¿por qué no? El trabajador social, también. Y maestros involucrados directamente con los alumnos, porque en muchas ocasiones, tal vez el maestro, maestra, va a ser más cercano o darle más confianza a un estudiante que los miembros de su propia familia. O sea, como ya te decía en alguna clase, ¿no? O sea, el mundo en la realidad no es Lilo y Stitch, no es de Ohana significa familia y la familia nunca te abandona. No, a ver, no, en la realidad hay mucha familia disfuncional y en ocasiones es mejor que no estén cerca de la familia. ¿Por qué? Porque hay violencia, hay abuso sexual, hay explotación, hay muchos horrores que te vas a enterar ya estando en la oficina de orientación. Entonces, para poder hacer intervenciones integrales, qué mejor que apoyarnos entre profesionales en este trabajo interdisciplinario y también con los maestros, porque a lo mejor algo que pasa y que es sumamente triste es que cuando entras ya en la oficina de la coordinación, de la dirección, de la prefectura, a veces el trabajo administrativo te come y entonces pierdes el trabajo de piso. Es decir, lo que ocurre directamente en el salón de clases. ¿Quién está ahí en el salón de clases? El maestro, el profesor, el de química, el de historia, el de educación física, el que sea. Aquí la pregunta es, ¿cómo institución estoy potenciando que mis profesores tengan un ojo bien abierto para detectar estas situaciones? ¿Los estoy capacitando? ¿Les estoy hablando de esto? Ahora también escucha a los profesores cómo se expresan de los alumnos, porque, híjole, esto también es horrible. A mí me llegó a tocar que llegaran alguna vez, ¿no? Seleccionamos a una profesora para que capacitara a otros profesores y era una capacitación bien sencilla. Tenía que dar una clase tenía que educarlos sobre historia del arte, ¿no? Entonces me dice otra profesora, oye, ¿a quién pusieron a dar esta de historia del arte? Yo, ¿por qué? Porque nos estuvo diciendo, ay, los estudiantes están bien idiotas, neta, están cada quien, están en la pendeja todos ellos y están bien idiotas, así que nada más enséñales lo básico y así por encimita, 2, 3 cositas y listo, ni te mates, porque tú ni se van a quedar en la universidad si están bien idiotas. O sea, cuando me dijeron esto, dije, oh, por Dios, o sea, ¿cómo es posible? ¿No? ¿Por qué? Porque creíamos que esta profesora era muy buena, porque sus estudiantes sacaban buenos resultados, ¿no? Porque en las juntas hablaba, levantaba la mano, se quejaba de un montón de cosas, pero los estudiantes decían, es que es chida, no, es que es divertida, es que la maestra sí sabe mucho. Pero ¿con qué actitud lo estaba trabajando? Porque hay que distinguir muy bien al profesor narcisista, ¿no? ¿En qué sentido? El profe que va únicamente a que lo escuche hablar un público. Y a lo mejor está enamorado de sí mismo, ¿no? Y está, hable y parece que es un excelente profesor,
porque nadie habla, ¿no? Todos están así bien atentos. Pero ¿construye un espacio seguro en sus aulas? ¿O es un profe que de tan perfecto y tan bueno es inalcanzable y nos trata con la punta del pie? ¿O a lo mejor ese profe siente este desprecio por sus estudiantes? Es ahí donde es importante tener el ojo abierto para ver qué profesionales, qué profesores son los que están ahí. Porque si no, es muy preocupante porque qué tipo de profesionales están gestando. O sea, te digo, a esta profesora la pusimos a capacitar a otros profesores. Entonces, también ¿cómo te deja como institución? No, o sea, hubo que hablar seriamente con ella, no porque no era posible. Ahora también es importante también mediar el lenguaje que los profesores utilicen también con los estudiantes. Podemos encontrarnos con profesores que se lleven muy pesado con estudiantes, muy pesado, ¿no? Por ejemplo, que les anden diciendo, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? O sea, a ver, una cosa es que puedas tener una relación cercana con tus estudiantes y otra cosa es que sean tus amigos. Que no son tus amigos, son estudiantes. Entonces, decirles groserías, decirles, o sea, en el sentido de, estás bien pendejo, no mames, ¿cómo pusiste esa respuesta? No, estás pendejo, ¿qué? Híjole. Y te lo digo porque sí me ha tocado escuchar profesores dirigirse hacia los estudiantes. Es ahí donde, si tú vas a estar en coordinación, prefectura, orientación, no hay que tener miedo de decirle al profesor, oiga, profesor, cuando usted está comportándose de esa manera, está eliminando una barrera de respeto. Más es que no, yo soy un profe distinto, yo no me veo de manera vertical, me gusta la educación horizontal y todos somos cómodos, me gusta ser amigo de mis estudiantes. Ok, lo entiendo. Pero es probable que eso haga que se pierda el respeto. No sé si ustedes escucharon este caso del Peters en el Politécnico, ¿no? Un maestro que así le llamaban Peters Politécnico. ¿Sí era el Peters? Ajá, el Peters, profesor del IPN que protagonizó Pelea. Ajá. Se ha viralizado un video donde un maestro del IPN, conocido como el Peters, se pone ya a pelear con alguien, ¿no? ¿Qué pasó aquí? O sea, el video es ese, o sea, es un profesor que tenía muchísimas denuncias, que era grosero, que era que llegaba, trataba mal a la gente, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Al final se agarró a golpes con un estudiante afuera del Politécnico. O sea, esto es completamente inaceptable. Pero ¿qué ocurre? Que en ocasiones, por acuerdos sindicales, no lo puedes correr. Y esto, de verdad, es alarmante, ¿no? Nos dice, de acuerdo con los relatos, el conflicto se suscitó desde 2019 luego de que uno de sus alumnos externara su descontento presuntamente porque el exprofesor cobraba por subir puntos en las calificaciones. Sin embargo, el comentario escaló hasta el nivel que el Peters decidió desmentir el hecho encarando al estudiante. Las críticas comenzaron por medio de una página de los años llamada Profes de Cime, en la que señalaba al excatedrático porque cobraba 60 pesos por punto. La mención llegó hasta oídos del hombre de 58 años de edad, quien decidió responder apuntando que únicamente se dedicaban a calumniar a su... Además, de estudiante ignorante y cobarde. Pero el video está ahí, o sea, ¿y qué pasa? O sea, termina ahí. Mira, al final fue detenido, ¿no? Pero también después de esto lo detuvieron por asaltar a una persona, o sea, imagínate. Qué miedo, ¿no? Pero pues son los profesores que luego están ahí. De ahí la importancia de verdad de fijarte qué están haciendo los profesores. Sobre todo porque para las personas para las que trabajamos cuando estamos en escuelas, son personas que se enfrentan a un momento crítico de su vida, ya sea educación básica, educación media superior o educación superior. O sea, finalmente la escuela es un momento crítico desde la vida de cada uno de ellos, y a veces
los comportamientos o cosas que nos digan pueden influir directamente en cómo nos vamos a desarrollar. Me acuerdo yo perfecto de una maestra en la secundaria que cuando yo le dije que yo quería estudiar psicología, me dijo, ¿cómo cree, Abraham? ¿Cómo cree? Usted es un desperdicio para la ciencia. ¿Cómo va a estudiar eso? ¿Qué desperdicio para la ciencia es usted? Y, puf, o sea, no, pues gracias, maestra, ¿no? O sea, ¿qué comentarios son esos? Digo, yo finalmente tuve como la vocación clara y seguí por el camino de estudiar psicología. Porque desde niño me mandaron con el psicólogo, ¿no? Desde los 10 años. Pero, ¿qué hubiera pasado si no? Si ese comentario de una profesora que para mí era respetada y tenía un lugar importante, lo tomo, ¿no? Y cuando me dice, usted es un desperdicio para la ciencia. Porque también era, ya te conté el caso, ¿no? De mi compañero, el apestoso, el que le echaron Glaive, ¿no? Bueno, te cuento rápidamente. Fue la... ¿No? Fue la misma, esa misma maestra. Nosotros nos tocaba educación física. Regresábamos de educación física y luego física, introducción a la física y a la química se llamaba la materia. Y regresábamos, pues sí, claro, apestosos adolescentes, ¿no? Finalmente secundaria. Pero se acerca mi compañero Saúl, y dice, oh, mi compañero, quítese. O sea, abre el estante, saca un Glade y comienza a bañarlo en Glade a mi compañero, ¿no? Y dice, guácala, qué asco, pa, usted apesta, quítese de aquí, huele horrible, no, lárguese de aquí. Y hace como un año o dos fui a un Office Depot, fui a imprimir unas hojas y vi que estaba ahí pegado una foto de alguien. Dije, ching, como que lo conozco. Y luego se acercó y me atendió y dije, él iba conmigo en la secundaria, ¿no? Era Saúl, el mismo de la anécdota. Y la foto de él estaba pegada ahí como empleado del mes en Office Depot. Y dije, qué chido. Pero lo primero que pensé fue, pero él era el apestoso, ¿verdad? O sea, qué chido que eres empleado del mes. Pero lo único que yo recuerdo de ti es que apestabas y que la maestra le tuvo que echar Glade. ¿Cómo marcamos la vida de las personas entonces? ¿No? O sea, sí son aspectos horribles, ¿no? Que pueden marcar la vida de las personas y que podemos no ver que en verdad el sujeto se encuentra en un momento crítico, porque a partir de ahí las burlas hacia él fueron horribles. ¿Por qué? Porque era apestoso. Y luego le preguntaron, oye, ¿por qué no te compras un desodorante? Pues que porque no tengo dinero. Y luego las burlas eran porque era pobre. Y todo fue a partir de un comentario de la maestra, ¿no? De un adulto generando esas acciones sobre un menor. Y podríamos pensar, generación de cristal, no, a ver, no es generación de cristal, sino imagínate, o sea, yo me pongo en el lugar, no sé, de Saúl, me esfuerzo en ser el empleado del mes, pero no puedo borrar que alguien que me conozca de esa época piense que soy el apestoso. O sea, se marca la vida de las personas, ¿no? Es triste. En fin. Entonces, por ello es que la orientación vocacional, claro que tiene que abarcar elementos pedagógicos y de salud mental, porque si no, pues nos vamos a quedar un poco a medias. Ajá. Así cambiemos de autor. Vamos ahora con Pablo Fernández, con él. Él adopta una posición crítica frente a los profesionales que se preocupan por implementar el conocimiento de sofisticadas técnicas que pueden emplearse para la optimización de la labor orientadora, haciendo a un lado la autorrealización. Ajá. ¿Qué es esto? Es como una crítica a tener la tecnititis, ¿no? O sea, como querer todo, tenerlo bien escrito todo el tiempo, definido, tiempos, materiales, instrucciones súper precisas, objetivos generales, todo eso, dejando de lado qué es lo que quiere la persona, esta autorrealización.
Esta idea de la autorrealización se relaciona mucho con el concepto de la pirámide de Maslow, de Abraham Maslow, donde, déjate lo pongo acá para explicártelo rápidamente. A lo mejor ya conoces la pirámide, en la cual él lo que hacía era colocar las necesidades de los sujetos en una pirámide, considerando que un sujeto va a poder llegar a la autorrealización siempre que haya cumplido las necesidades básicas anteriores. La más básica son las de seguridad, que están relacionadas con, no es cierto, acá está, necesidades fisiológicas o básicas, que es alimentación, mantenimiento de salud, respiración, descanso y sexo. Sí, porque ahí el sexo para él es una necesidad básica. ¿Qué es esto? O sea, una persona que tiene hambre no va a estar pensando en tener reconocimiento y éxito, porque tiene hambre. Entonces lo primordial es satisfacer esas necesidades. Si el sujeto tiene mala salud, no va a estar pensando en desarrollar su potencial. Si el sujeto tiene sueño, no va a estar pensando en ir a fiestas, ¿no? Necesidades de asociación, ¿vale? Por ello es que es importante que revisemos cómo se encuentran estas condiciones básicas de los estudiantes. Sobre todo, esto a veces lo detectamos más fácil en la educación básica, ¿no? Cuando vemos que el niño viene sin desayunar, que viene roto, que viene sucio, pero conforme va creciendo el estudiante se puede crear estrategias de distracción, ¿no? Para que no te des cuenta de que tal vez no tiene para comer o que a lo mejor trae lo justo para su camión y hoy me decían unos estudiantes, oiga, es que viene tal estudiante tarde porque no pasa su camión y no tiene el dinero para tomar otro. Entonces, no, su camión la bajaron y no tiene dinero para tomar otro, así que viene caminando, ¿no? Entonces, pues fue, bueno, pues ¿qué hago? Pues adelante, o sea, que llegue. Pero a veces no sabemos si así son las situaciones por las que atraviesan los estudiantes, ¿no? De falta de dinero para poder tener esas necesidades fisiológicas básicas satisfechas. Luego están necesidades de seguridad, tener vivienda, tener empleo, tener dinero, necesidades sociales, el desarrollo afectivo, que alguien me quiera. De ahí lo que te he dicho, o sea, para el estudiante de secundaria de prepa, es fundamental su novio o su novia. Y si tiene novio o novia, va a sufrir porque o lo quieren mucho porque no lo quieren mucho, o porque tiene novio porque no tiene, ¿no? Y esto puede estar mermando su aprendizaje porque lo que está pensando es en eso, ¿no? O lo peor, ¿no? O sea, es de ya dejé a mi novia y ahora anda con mi otro compañero en el mismo salón y se están besuqueando enfrente de mí, ¿no? Y eso lo odio, ¿no? Son problemáticas que para él son importantes. O bien, necesidad de intimidad sexual. Todos mis compañeros ya tienen relaciones sexuales menos yo. Y me siento la persona más fea, la más, no sé, que me voy a... ¿Te acuerdas cuando estábamos en Psicología y Desarrollo del Adolescente, que veíamos el video de la niña del video de Soy Copa A, ¿no? Esta niña que decía, mamá, yo quería ir a los 15, no, estoy fea, estoy peluda, todo eso, bueno, pues son las necesidades que ella tiene, ¿no? Búscalo, si no lo has visto, ya no te acuerdas, o no te lo puse en su momento, velo, te vas a reír mucho, pero trata de entender la niña, y tengo granos. Está allí yo sufriendo por eso, ¿no? Estoy peluda, no pude ir a la fiesta de los 15, está sufriendo, ¿no? O sea, es una adolescente ahí llorando, pues porque para ella estas necesidades no están cubiertas. ¿Y esto en qué va a incidir directamente? Pues en la autoestima, ¿ok? La autoestima es un concepto que está compuesto por otro. Me refiero al autoconcepto y a la autoimagen. Y la autovalía, el autoconcepto, que piensa el sujeto de sí mismo, la autoimagen, cómo se percibe la autovalía, se siente valioso o no. Así, este conjunto nos dará este concepto de la autoestima, es decir, qué tanto se quiere, no se quiere, qué tanto se respeta, o bien se coloca tal vez en condiciones de riesgo,
¿no? Para obtener reconocimiento, o a lo mejor no se siente respetado por nadie, o puede sentirse también muy exitoso y esto puede estar sumamente inflado, ¿no? Esta pirámide de Maslow dice que cuando se han satisfecho todas las necesidades inferiores, podemos llegar al momento de la autorrealización, es decir, cuando el sujeto puede planear qué es lo que quiere hacer e ir más allá, poder dejar incluso un legado, ¿no? Esto es a lo que se está refiriendo aquí, ¿no? De hay que tomar en cuenta la autorrealización del sujeto, hacia dónde apunta, qué es lo que quiere, por supuesto, sin dejar de lado su identidad, valores y su concepto de vida, para poder hacerlo integral, porque si no lo hacemos, entonces el proceso de orientación se reduce únicamente a una elección para ubicar al alumno en el mundo de trabajo. Es decir, léete la convocatoria de la UNAM, ve qué carreras hay, elige una, inscríbete y listo. Y pues no. También revisa el trabajo, ¿no? Si te toca en algún momento, revisa el trabajo de aquellos que realizan la orientación educativa, no la orientación vocacional. Ya te había comentado. Yo le preguntaba al grupo que le di lección de carrera. Bueno, yo sabía lo que estábamos haciendo, y al grupo que yo le daba geografía, ellos también estaban tomando esa misma materia, y les dije, oigan, ¿y ustedes qué están viendo? ¿No? ¿Qué están haciendo ahí? Pues nada, pues nos hablan de la toma de decisiones, y pues hacemos mapas conceptuales y nos dictan. Oye, ¿en qué planeta se te ocurre que la orientación vocacional es de dictarles? ¿Por qué? Porque estamos perdiendo de vista todo esto, ¿no? O sea, ahí no lo estamos vinculando. Ajá. Digo, habría que ver también cuál era el objetivo, ¿no? Y así, pero a lo mejor está haciendo una visión muy general, muy simplista, tal vez mi lectura, pero yo les preguntaba, oigan, pero no están viendo como los pros y contras de las carreras, viendo las mejores pagadas, las peores pagadas, viendo por qué lo están decidiendo, haciendo tal vez, porque yo les puse a hacer un mapa como un árbol genealógico, pero de las carreras que ha habido en su familia, a qué se le ha dedicado su familia, para ver si hay una tendencia de estudiar ciertas cosas o no. ¿Están haciendo eso? Yo, pues sí, o sea, eso es lo que dice el programa, o sea, lo que dicen los autores de la orientación vocacional. No, acá no estamos haciendo nada. Pues oye, ¿no? Entonces, no seas tú una orientadora de ese tipo, por favor. En fin. Entonces, nos dice que el éxito en la orientación no depende únicamente de que sepas aplicar un montón de técnicas psicométricas. No es eso. Porque de hecho hay no me acuerdo si te lo puse en la bibliografía, creo que sí. Déjame ver. Sí, aquí está. No es este texto. Tampoco este. Diseño de programas. No te la puse. Pero mira, hay diferentes libros que tratan únicamente de eso, ¿no? De incorporar. Mira, inventarios de orientación profesional universitaria. Y este libro únicamente nos va a hablar acerca de inventario de autoevaluación de aptitudes, interés ocupacional y preferencias universitarias. Cómo aplicarlos, cómo interpretarlos y listo. Ya con eso tenemos nuestra orientación vocacional. Y pues sí sirve, pero no lo es todo. Entonces, no nos metamos con que solamente aplicar pruebas, ya con eso es suficiente para una orientación profesional, porque también nos vamos a encontrar con los test de orientación vocacional. Y esos test de orientación vocacional, pues bueno, ¿qué van a hacer? Nos van a presentar diferentes preguntas y a partir de ello podremos encontrar qué carrera queremos. Y hay muchos disponibles. Un día si no tienen nada que hacer, ponte a hacer uno, ¿no? Que muchos de ellos están hechos por universidades privadas que te dicen, te doy tus resultados siempre que me pases tus datos y te voy a mandar publicidad en mi universidad, ¿no? Pero si no quieres hacer uno de esos, pues está también el de la SEP, ¿no? Y que sirven para ello, ¿no? Exámenes simuladores, también hay
cuestionario vocacional. Te digo, o sea, la SEP tiene muchísimos materiales que te pueden ayudar bastante a informarte al respecto. ¿Dónde está? No se te... y aquí te dice, ¿no? Que contestes las preguntas. Por ejemplo, es de 40 preguntas que te hacen al respecto y entonces podrás ver tu orientación vocacional. Pero te digo, esto no es suficiente, de acuerdo al menos con este teórico, ¿no? Estamos hablando de Fernández. Hay que llevarlo más allá, porque finalmente tú como orientadora eres una humanizadora, nos dice aquí, ¿no? Trascendiendo la concepción tradicional del orientador como concientizador, en el sentido de que alienta al joven a enfrentarse al por qué y para qué de su conducta y a los posibles impactos que sus metas y deseos puedan ocasionar en los demás. Como yo te decía del chico que terminó estudiando una ingeniería cuando él quería ser actor, ¿no? Yo le dije, bueno, pues adelante, si lo vas a hacer, hazlo. Si para ti en este momento es más importante complacer el deseo de tus padres, no te puedo yo detener. Pero mi función como orientador tuyo es decirte que esta decisión probablemente te traiga muchos momentos de infelicidad, porque no es lo que quieres hacer. Además, tus pruebas psicométricas, porque sí las hicimos, indican que tienes pocas habilidades matemáticas. Entonces, no te puedo obligar a no poner esa opción o no hacer el examen o no inscribirte. Pero sí mi función es decirte que esta decisión que estás tomando puede tener consecuencias negativas a mediano y largo plazo, ¿no? Entonces es eso. Vamos con el siguiente, que es George Hill. Hill menciona que tenemos que el punto focal se encuentra en la comprensión cognitiva consciente que el individuo tenga del yo, sus condiciones situacionales importantes y las relaciones entre yo y el medio. Y es muy relacionado con lo que hemos estado hablando. Para velar por el bienestar del educando, de acuerdo con sus deseos, necesidades, motivaciones y etcétera. Pero también que como escuela hagamos nuestra parte con relación al desarrollo del niño, nos dice aquí. La orientación debe de lidiar los intereses del medio ambiente e individuos. Es decir, la escuela como tal, y como te decía hace un rato, nos come muchísimo la parte administrativa. La de alta demanda, de la alta población, la sobrepoblación en ocasiones, porque, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, en Prepa ISEL que tenemos nosotros, tengo un grupo de quinto que tiene 8 estudiantes, a que si nos vamos a una vocacional, no sé, el grupo puede ser de 50 personas. ¿Cómo le pones atención a 50 personas? Ajá. Eso es es excesivo, ¿no? O la cantidad de estudiantes que hay en un CCH o así, ¿no? La orientación tendría que ser un puente también para lidiar con las exigencias de la institución, pero la realidad también por la que está atravesando el adolescente. Por lo tanto, en muchas ocasiones tocará acompañar al adolescente a hablar con otros profesores, para tal vez explicar o sensibilizar a los profesores de aquello que esté viviendo el estudiante, porque sí, en muchas ocasiones va a ser invento del estudiante, lo sabemos, ¿no? Pero en muchas otras sí puede ser que si está atravesando por una problemática real y que el profesor se muestre insensible al respecto. Y esto implica también que a veces nos podemos echar encima a los profesores, ¿no? ¿Por qué? Porque desde el lado del profesor se puede tener la visión de que la institución es sumamente paternalista. ¿Y qué es esto de paternalista? Que se comporte justo como un padre, ¿no? Y quiera abrazarte demasiado. Por ejemplo, una visión muy paternalista es que los estudiantes hagan su examen en línea, a 2 intentos, que tengan toda una semana para hacerlo. O sea, prácticamente que busquen ellos las respuestas y todo para que tengan un 10 en su calificación. Esa es una postura muy paternalista. Ajá.
¿Cómo haces que esto no se te vuelva una revuelta entre profesores? ¿Cómo lo justificas ante ellos? Pues a quién le toca, al papel del coordinador, al papel del orientador, de la prefectura, tener que lidiar con esto. Entonces, es un poco un arma de doble filo, pero que para poder salir triunfante de esta relación es sumamente importante tus habilidades de comunicación. Porque no estás ni de un lado ni del otro, ¿no? O sea, ni eres Chabelo, el amigo de todos los niños, ¿no? Ni eres Barney, ni eres personaje mágico para ellos, como tampoco puedes estar por completo del lado de la institución y ser insensible ante los estudiantes, ¿no? Eso es un punto intermedio que se requiere, porque además cada problemática que viva el sujeto va a ser única y diferente de los demás, y es necesario presentar un profundo y sincero interés por los estudiantes, porque ya que estamos en el ámbito, tal vez solamente vemos matrícula, es decir, cuántos estudiantes tengo, y solamente vemos números de inscritos, pero no nos preocupamos por ello. O sea, es como te decía hace unas clases, ¿no? Cuando yo trabajaba en cursos de educación, yo me dedicaba a dar cursos de ingreso a las universidades y dirigí el lugar un buen de años. Y nunca jamás en la vida me pregunté si habían tomado una buena decisión los estudiantes. ¿Por qué? Porque estaba chavo, era joven y estúpido, y entonces solamente veía números. No, o sea, solo, vamos bien en ventas, vamos bien, inscribamos más, sí, necesito más profesores, necesito más horas para el curso, sí, para mayor recomendación. Oye, o sea, para lo único para lo que me interesaba saber qué área habían escogido era para saber cuántos libros teníamos que mandar de el área 1, 2, 3 o 4 de la UNAM, de la guía de preparación, pero no el interés genuino de, ¿y si eligieron bien? ¿Sí les gusta esa carrera? ¿Sí quieren eso? No contaba con los elementos que ahora cuento, ¿no? De orientación vocacional, no sabía al respecto. Por eso te lo digo, o sea, escucha la voz de la experiencia de este anciano, y por eso te lo digo, o sea, que no pierdas la visión de que hay una persona detrás de ese número de matrícula, de ese número de boleta, porque si se inscribió a la institución es porque está confiando en ti como institución, y si tú trabajas ahí o la diriges, tienes un compromiso, ¿no? Y si es de educación privada también, ¿no? Porque no solo es que está confiando en ti, también está pagando por ello, ¿no? Y sabemos que le digo, la educación privada tiene sus cosas también, no es perfecta, hay muchísimas cosas que a veces pueden estar peor que en una escuela pública, pero lo importante es eso, presentar este profundo interés, y que además la orientación no quede aislada del proceso educativo, porque en muchas ocasiones te vas a encontrar con que tanto los estudiantes lo ven como una materia de relleno, como que los papás lo ven como una materia de relleno, incluso la propia coordinación, la propia dirección lo puede ver como algo de relleno. Y si tú como orientador o orientadora también crees que eres de relleno, ¿cómo crees que va a resultar todo esto? O sea, se va a poner mal, ¿no? O sea, no vas a sacar algo que realmente pueda ser nutricio para el sujeto, ¿no? Para el estudiante. Bien, también los servicios de orientación es importante que representen una manera conveniente de abordar determinados problemas en un programa de trabajo, ¿no? Como te decía, toca lidiar con los maestros, porque a veces hay que orientar a los maestros también, y eso es a veces más difícil de lo que es orientar a los estudiantes. Alguna vez tuve la oportunidad fuimos, estaba yo recién egresado, fuimos a dar unos talleres de orientación de escuela para padres sobre educación sexual.
y nos fuimos una amiga, el profesor Nacho, y yo. Él ya había egresado, pero estábamos trabajando juntos en ese momento. Nos fuimos los tres a dar una escuela para padres a una que era primaria, ¿no? Entonces dimos el taller para los papás, las mamás interesadísimas, muy bien, todo muy bonito, increíble. Pero el momento que llegamos con los maestros, nos contrató la directora. La directora era una escuela pública, pero la directora estaba muy interesada en educar a sus profesores. Ella pagó la capacitación de su bolsa. Y en un viernes de junta de consejo técnico dijo, pues, hoy vamos a tomar un taller, ¿no? Y entonces ahí sentó a todos los maestros y estamos nosotros dando el taller, hablando de educación sexual y cómo abordarlo en el aula, y que si la materia de ideología y que si formación cívica y ética, bla, bla, bla. Y a ver, estaban sumamente cerrados con una actitud de eso, ¿no? De los chamacos son jóvenes y estúpidos, ¿no? Y entonces todo lo ven mal o todo solo como si no tuvieran los estudiantes la capacidad de aprender. No había un interés genuino en realidad por ellos y muchísimo prejuicio también. Incluso llegaron a decirnos que todo lo que les decíamos era inútil, que al final de cuentas la realidad de los papás es que a nosotros nos podían decir que sí, muy bonito en el taller, pero que ya en el momento que les dejaran hacer una que otra tarea, otra actividad, todo iba a estar mal, todo no iba a servir de nada, ¿no? Entonces, esta cerrazón puede estar también al servicio de muchos vicios de trabajo. ¿En qué sentido? Los profesores envejecen con las instituciones, en muchos casos. Podemos tener maestros de larga carrera que llevan ya 10 años, 13 años, 15 años, 20 años en una institución trabajando y que siguen trabajando exactamente de la misma manera, sin actualizarse, sin ver cuáles son las problemáticas de la actualidad. Porque yo te diría, no es posible que trabajemos con adolescentes y no tengamos ni idea de cuál es el mundo en el que están viviendo. Hay que estar enterado de qué ven, qué oyen, qué consumen, qué no consumen, por qué lo consumen o por qué no lo hacen, porque ese es el mundo en el que están viviendo. ¿Sí? Y si como persona voy envejeciendo y mi vocación también va envejeciendo, ¿qué va a quedar al final de cuentas? ¿No? Ahorita me acordé de una escena, no sé si viste esta serie, la de Nadie nos va a extrañar, que ahorita está en Netflix. No sé si la viste. Bueno, si no la viste, hay un momento en la serie en la que hay una maestra en la que hace un examen imposible, ¿no? Y justo los chamacos están nerviosos porque van a presentar ese examen y ella en algún momento reflexiona y dice, es que yo antes era una buena maestra, yo era linda, yo me preocupaba por mis estudiantes, pero después de tanto trabajo, tanta carga, tanto todo, se me olvidó y entonces me dediqué a hacerlo sufrir eternamente. Y eso puede pasar mucho. No vamos a decir que es un problema solo de edad, porque sería también caer en un edadismo, es decir, discriminar a las personas por la edad o pensar porque es un profesor grande, ya no vale o que es arcaico, que es antiguo, o que tiene formas inflexibles. No necesariamente, pero sí son profesores a los que hay que revisar para ver qué tan flexibles son en su práctica, qué tan flexibles son en su enseñanza, qué tan actual es su enseñanza y qué tan dispuestos están a recibir nueva información. Porque si la forma en la que se formaron, la forma en la que aprendieron a dar clase, sigue siendo exactamente la misma que aprendieron o que llevan ejerciendo desde hace 10, 15 años, el mundo ya no es igual. Entonces, ¿cómo es que todo esto que estamos revisando
va a aterrizarse. En realidad no pasaría. No sé si estás de acuerdo. O sea, no estaría pasando, ¿no? Así entonces, hay que planear la orientación educativa en concordancia con las funciones de la escuela, las necesidades de los alumnos y con la naturaleza de las relaciones laborales, ¿no? Buscando siempre, y eso es fundamental, que los maestros no desprecien a los estudiantes, porque de verdad hay muchísima gente que solo está ocupando un aula porque les gusta que los escuchen, que los alaben, ¿no? Que llegan a dar su clase magistral y es una hora hablando de todos sus logros, hablando de todos de todo lo que son. Una vez, me acuerdo cuando contrataba profesores, llega un tipo con un currículum y tal cual llega así, con un engargolado, y ese era su currículum. ¿Cómo? O sea, ¿qué estaba diciendo ese tipo? Mira todo lo que sé. Una pregunta que yo les hacía a los profesores cuando los entrevistaba, les ponía como varias situaciones hipotéticas. Entonces les decía, vamos a suponer que llevas una semana trabajando con tus estudiantes y después de esta semana, los estudiantes se quejan de ti y piden un cambio de profesor porque no les gusta la manera en la que estás trabajando. ¿Qué harías? Y me dice un profesor que era doctor en matemáticas y así. A ver, sí te pediría por favor que me pongas situaciones más reales, porque ese tipo de cosas no podrían suceder. Eso no me pasaría a mí. Nadie se podría quejar de mí. Uy, pues perdón. No, o sea, inmediatamente lo descarte. No, porque imagínate a ese tipo enojado. Imagínate tener que negociar con ese tipo. Imagínate llegar con el corazón en la mano de se me murió mi perrito, se murió mi mamá, me dejó el novio, lo que sea, por eso no entrega la tarea. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo te va a tratar? ¿Va a construir un espacio seguro en el salón si ni siquiera es capaz de ponerse a prueba o en falta? O sea, no. Por ello es que las relaciones laborales hay que observarlas, hay que notar cuando tenemos profesores que realmente están haciendo su función y cuando están ahí nada más porque sí. Aguas con aquellos que dicen doy clases en lo que encuentro algo mejor, porque no hay vocación. Hay que cuidar. Si está en tus manos cuidar que tu plantilla docente esté formada por gente con vocación, yo te sugeriría, te recomendaría, ve por esa línea, porque si no, te puede salir contraproducente. También, evaluarse constantemente de tal manera que los resultados que se obtengan coadyuven en la ejecución de la labor orientadora. Esto también es muy importante, te pueden meter en muchos problemas. La evaluación docente. La evaluación docente es todo un tema. Ajá. ¿Por qué? Porque como es una evaluación subjetiva, ¿no? Que puede emitir el estudiante. Pensemos, por ejemplo, en las que realizamos en ISEL, ¿no? Estas preguntas que vienen, en muchas ocasiones, si a mí me cae mal el profesor, puedo puntuarlo muy mal, ¿no? Y entonces el profesor puntúa bajo, no porque no lo realice, sino porque en la evaluación subjetiva que realiza el estudiante, puede decir a este profesor me cae mal, entonces me voy a desquitar de todas las que me hizo calificándolo bajo, ¿no? Y entonces esta evaluación ya no revela si hay un adecuado desempeño del profesor. Esto nos lleva a tener que pensar en indicadores claros sobre cómo medimos una cosa, la capacidad o el proceso de enseñanza-aprendizaje, y otra, las satisfacciones del estudiante. Porque podemos confundir mucho estas dos, o a veces la encuesta que pretende medir el desempeño del profesor se convierte al final del día en una encuesta de satisfacción únicamente. ¿Le gustó o no le cayó o no le gustó al estudiante? ¿Le caía bien o no? Porque en muchas ocasiones vamos a tener eso también, que nos encontramos con que el estudiante califica muy bien un profe que es sumamente carismático, pero de enseñarte absolutamente nada. Aguas con eso. Las evaluaciones docentes tienen que estar ahí y estar preparados también para decirle al profesor, oye, te está faltando esto. La clase requiere
un inicio, un desarrollo, una conclusión. Tu carta descriptiva dice que vas a hacer una cosa, pero en el aula estás haciendo otra. No hay una guía de puntaje, no hay una rúbrica, no queda claro cómo estás evaluando, pones puntos o quitas puntos nada más porque sí, a veces a contentillo, a veces porque la gente te cae mal, no hay reglas claras, profe, pon orden. Y a veces esto te puede llevar a que los profesores se pongan bien locos, ¿no? Entonces, una vez me tocó decirle a un profesor que según era muy bueno y así, ¿no? Pero yo le decía, es que de nada me sirve que seas un excelente profesor si no eres un excelente trabajador. Porque no acatas órdenes. Te hemos pedido que hagas las evaluaciones cada cierto tiempo, cada que termines de dar ciertos contenidos del programa y no las haces. Nosotros en ese sentido yo le decía, preparamos para que presenten el examen de ingreso a la UNAM, hacemos preguntas tipo del examen y tú creas tus propias preguntas que no se apegan a esos criterios. Nosotros las hacemos con una metodología en particular, tú no las estás haciendo de esta manera. Y sí, tus clases son muy buenas y muy interesantes y sé que eres filósofo y que eres historiador y que eres sociólogo, tienes 3 carreras, eres investigador, tienes un programa de radio, y qué increíble, pero no sigues instrucciones. No estás siguiendo los lineamientos institucionales. Entonces, si no te apegas, voy a tener que levantar un acta administrativa al respecto y una carta compromiso en la que te comprometas a hacerlo. Y si no lo cumples, con todo el dolor de mi corazón, te tendrás que ir. ¿Y qué crees que pasó? Que al final tuvimos que despedir al profesor. Porque no era capaz de hacerlo, porque además llegaba borracho. Pero bueno, esa es otra historia. En fin, entonces hay profesores que con este ego gigantesco no lo van a aceptar. Hay que tener cuidado con estas evaluaciones que hacemos. Y como te decía, actualizarse. Esto es fundamental porque se actualizan los programas de estudio, se actualizan las necesidades laborales, las carreras nuevas surgen. O sea, hay un montón de cosas que cambian cotidianamente y si vamos a orientar, pues hay que estar al pendiente de todo ello. Así Hatch y Costard, otros teóricos, van a hacer énfasis en que un programa de orientación es un programa de servicios, ¿ok? Entonces, es un programa en el cual estamos al servicio del otro, pero ¿para generar qué? Una mejor adaptación de los alumnos para los cuales está organizando el servicio. Y aquí esto lo podemos dividir entre lo que ya te he dicho, lo que es la orientación educativa y lo que es la orientación vocacional. La orientación educativa va enfocada en esto, en la adaptación de los alumnos a la escuela, a las materias, a las técnicas de estudio. A lo mejor has escuchado que algunas escuelas tienen programas de tutorías. Pues esos programas de tutorías están hechos para ayudar al estudiante a que no repruebe las materias. O a lo mejor, y eso puede ser una herramienta muy útil, pero aplicada a tiempo. Porque si lo vamos a mandar a tutorías una vez que ya reprobó, pues ya no estamos en la etapa de prevención. Ya ves que vimos hace un rato prevención, diagnóstico, todo esto, ¿no? Hay que hacerlo desde un principio para que podamos tener el momento claro, un momento adecuado para hacer una intervención que sea pertinente, porque si no, las consecuencias pues pueden estar ahí ya presentes, ¿no? Ya no se nos adaptó al estudiante, ya se fue, deserción escolar, etcétera. O sea, por ejemplo, ahorita de los estudiantes que les doy integración escolar, ya me mandaron un correo de uno que está suspendido 2 días, seguramente por mal comportamiento. ¿Y qué crees? Que parte de lo que tenemos que hacer es enseñarles el reglamento, ¿no? Entonces, pues hay que ver de qué manera se puede jalar a ese chico, qué fue lo que pasó y entonces reorientar. También los programas de orientación son para todas las personas interesadas que están relacionadas con el proceso educativo. Es decir, que se nos va a poder acercar todo el mundo. Y eso ya lo dijimos, estudiantes, papás, otros maestros, incluso superiores de, oye, tú que estudiaste pedagogía, tú que eres el orientador,
¿Qué hacemos? Elaboro una campaña de prevención de adicciones, de prevención de violencia, de embarazo no deseado, no lo sé. Es para todo el mundo y también para todos los niveles. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar orientación desde preescolar hasta universidades. Todos los niveles lo van a requerir. También lo que buscaremos hacer es que haya una mayor eficacia entre las funciones didácticas y administrativas. También debemos de conocer el funcionamiento de la escuela, cómo funciona el control escolar, cómo funcionan las bajas temporales, los dictámenes, no sé, hay que conocer muy bien el reglamento de las escuelas para poder orientar al sujeto qué es lo que sigue, opciones de titulación, todo eso, ¿no? Para poder hacer una intervención mucho más precisa. Y también establecer un vínculo entre los profesores. Oiga, profe, ¿qué problemática se encuentra usted en su salón de clases? Aunque sea el de química. Porque si yo no hago esta detección de necesidades, podré también andar volando, ¿no? Y pensando que las problemáticas son de cierta naturaleza cuando en realidad son de otra, ¿no? Entonces, es primordial tener esta comunicación con otros docentes y verlo no como una actividad adicional, sino que lo ideal es que el programa de orientación esté completamente amalgamado con el contenido de las materias. Ajá. O sea, con lo que ves en física, química, biología, que pueda servir para orientar en la adquisición de sus conocimientos, en las técnicas de estudio necesarias para cada asignatura, no lo sé, o sea, en diferentes ámbitos que puedan estar ahí relacionados. También lo que hacemos primordialmente es prevenir, no solamente solucionar ya que se nos explotó el mundo, sino buscar prevenir las problemáticas y que quienes estén a cargo de la orientación sea personal que esté debidamente preparado. Si bien es cierto que no podemos saberlo todo, hay que tener interés en formarse, porque como no lo sabemos todo, y se nos pueden presentar situaciones de todo tipo, hay que tener herramientas básicas indispensables, que es lo que te dije hace un rato. Están ahí los cursos de Centro de Integración Juvenil, están los cursos de la SEP, hay muchísimos, ¿no? Yo te paso esos que son los que he visto, pero seguro hay muchísimas otras. Y también hay que tener claro que la orientación educativa no es lo mismo que la orientación terapéutica. Cuando ya esto se vuelve más problemático, cuando se requiere un terapeuta, entonces se manda con el terapeuta. Tal vez se pueda trabajar en contacto con el terapeuta, o yo ¿qué te sugiero? Ten un psicólogo de confianza de cabecera donde tú dirijas a la gente. Ajá. Y a lo mejor puedes establecer un vínculo. Va a pasar muchas ocasiones que, no sé, a lo mejor tienes un estudiante con conductas de riesgo. ¿En qué sentido? Delincuencia juvenil. Y tengas un vínculo con algún grupo, alguna asociación, algún escuela para padres, lo que sea, y estés en contacto con ellos, y a veces las escuelas piden que se emita un reporte de que está yendo efectivamente el chico a orientación psicológica o de orientación terapéutica. Eso puede pasar también. Entonces hay que establecer esos vínculos con otro tipo de instituciones para poder ayudar al sujeto a superar estos conflictos en los que se encuentre. Y en ocasiones, tal vez lo que nos toque sea realizar mucha psicoeducación. ¿Qué es esto de la psicoeducación? Cuando hablamos de una problemática que tiene que ver con el ámbito psicológico, pero se los vamos a explicar a los papás, a los familiares, incluso tal vez a los estudiantes. ¿Qué te puede tocar mucho? Que tengas que hacer pláticas sobre TDA, trastorno de déficit de atención por hiperactividad. Que tengas que hablar sobre cómo poner límites en casa, cómo mejorar la comunicación, porque eso se da en escuela para padres, cómo hablar de sexualidad con tus hijos, ¿no? Entonces, esta de la psicoeducación implica que podamos hacer una integración crítica y transformadora del conocimiento, dándole su lugar a los contenidos teóricos, ¿no? O sea,
a poder compartirlos, pero no es solo una lectura, ¿no? Sino que haya una discusión, que haya una sensibilización, que realmente la persona pueda sentir que el conocimiento le es cercano, ¿no? Y que no esté él viéndolo de manera desligada, ¿no? Como solamente conceptos, porque si no, qué aburrido, ¿no? Que la escuela también sirva para establecer una relación cercana con los padres, ¿no? Y ya la psicoterapia es el paso que sigue, ¿no? O sea, a lo mejor tú le explicaste, oye, pues eso es el TDA, pero yo no voy a tratar el TDA de tu hijo. Para eso tendrá que hacerlo un terapeuta. Y mira, hay terapeutas cognitivo-conductuales, hay terapeutas conductistas. Cuando sí manda con el psiquiatra, cuando no, a ver, con el PAIDO psiquiatra, que es el psiquiatra especializado en los infantes. Es información de la que tendrás que nutrirte para poder ofrecerla a los que te la solicitan, ¿no? Porque va a haber muchas condiciones que puedan vivir los estudiantes, carencias, abandonos, malos tratos, restricciones, etcétera, ¿no? Que van a estar allí presentes. Así entonces, la orientación educativa va a tener dos grandes problemas, ¿no? Dos grandes áreas de intervención, más bien. La planeación escolar y las actividades profilácticas, o sea, que están hechas para esto, para la prevención, o bien corrección de los problemas que obstaculizan el desarrollo educativo. ¿Hay una labor administrativa? Sí. Un vínculo intraescolar, es decir, dentro de la escuela, por supuesto, pero también cercano a la problemática que viva el sujeto. ¿Ok? Para ahondar más en esto, vamos a ocupar la clase del día de mañana, pero mientras te dejo con que la orientación educativa la vamos a entender como un proceso que se ubica en diferentes momentos de la vida de una persona, considerando los aspectos humanos de esta, y que buscamos lograr el bienestar o autosatisfacción de las personas. Como es un momento largo de la vida, pues se presentarán diferentes momentos de decisión y de elección. Así, la diferente educación, orientaciones, va a ser dividida en escolar, vocacional, profesional y ocupacional. Ojo, esta es pregunta de tu examen, ¿ok? Escolar, vocacional, profesional y ocupacional. La orientación escolar, vocacional, profesional y ocupacional son esos diferentes momentos. Orientación educativa, pues de qué va ahí están las partes. La escolar se refiere al rendimiento académico y adaptación que tiene el sujeto. Orientación vocacional, ¿qué carrera vamos a elegir? Orientación profesional, ya la elegí, pero ahora voy a elegir un trabajo mediante aptitudes. O sea, ya tengo la carrera, pero ahora ¿en qué quiero trabajar? Y la orientación ocupacional, ya estás trabajando, pero ahora ¿en qué parte de la empresa te voy a colocar? ¿Sí? Esta orientación ocupacional ya se puede dar dentro del ámbito profesional, porque un pedagogo puede estar dentro de las empresas, por supuesto. En el área de capacitación, pues en el área de recursos humanos, pero sobre todo en esta capacitación, capital humano, como le llaman en la actualidad, es uno de los sitios donde podemos intervenir. ¿Vale? ¿Cómo ven, chicas? ¿Dudas, preguntas con esto? ¿Ya se durmieron? No, prof, ninguna. No, prof, ninguna. Muy bien, esa es la actitud. Ok. Mañana vamos a continuar entonces con esto. Pero lo que me gustaría ya más enfocarnos, porque esto ya le dimos mucha vuelta, es en los modelos enfoques de orientación. Ahí en el camión mañana dale una leída a esto del modelo científico, modelo clínico, modelo desarrollista, y vamos a analizar el otro texto. O sea, vamos a abrir un libro de orientación vocacional dirigido a prepas y lo vamos a analizar. Y platicaremos también acerca de la sesión que vamos a llevar a cabo con los chicos de prepa, ¿vale? Los temas que vas a dar o que ya puedes ir investigando son los siguientes, que es Historia de la Universidad de ISEL y su presencia a nivel nacional, misión, visión y valores institucionales, reglamento escolar. Lo sacas de la página de ISEL, ¿vale? Entonces, para que lo vayas ahí revisando,
¿ok? Ya esto lo platicamos con más detenimiento mañana, ¿vale? Veo mano levantada. ¿Qué pasó? Yo, como siempre, molestando. Entonces, profe, una preguntota. La lectura del reporte de esta semana, ¿cuál era? El que acabamos de checar ahorita, el de Ocampo. ¿Pero este no se entregó la semana pasada? Sí. Sí, ese es del 30 de septiembre al 6 de octubre, porque en esta semana estamos en semana de examen. Ajá. Entonces, esta semana no se entrega. No oficialmente, porque no tenemos una del 7 al 13 de octubre. ¿Por qué estamos revisando esto? Porque en realidad en esta semana no tuvimos clases, en la 4 no tuvimos clases. Ajá. O sea, por eso tu mapa ya tendría que estar listo. Ah, sí, ya de esa lectura ya está listo, pero entonces en esta semana no se entrega, como por así. Ah, es lo que estábamos teniendo duda y por eso le dije que si nos daba chance de entregarlo mañana, pero entonces ya lo hicimos. Bueno, pues entonces ya sean felices, ahora solo estudien para su examen. El examen. Pues dice fecha de aplicación martes 8, pero no, te lo voy a aplicar el jueves. ¿Estás de acuerdo? Sí, profe. Vale, estudien entonces ese mismo jueves presentamos y calificamos ese día, ¿vale? Y ese día entregamos calificación. ¿Son en línea nuestros exámenes? No, ya son presenciales, ¿no? No, para nosotros es en línea. Pues a mí me los pidieron en papel para que los imprimieran y ya se sacaron las copias. No me surre. No, es en línea. No, a nosotros nos dijeron que es en línea. Pues las quiero el jueves porque ya están impresos. No. En línea. Está fácil. No, sí, chicas, el jueves. En papel.